Seguimos en clase de lenguaje. Vamos a escuchar a Daniel. Daniel, ayer en clase de lenguaje, ¿de qué estábamos hablando? Entonces, en la clase de ayer estábamos hablando acerca de las historietas. Decíamos que las historietas no son textos narrativos, no. Ellas no pertenecen a textos narrativos, a textos literarios, no son textos literarios. Las historietas relatan una situación en la cual encontramos algunos elementos de las historietas como son las viñetas, los globos. Los globos, ¿qué van en los globos? El diálogo que realizan las personas o los personajes en ese momento que se convierten, que habían las viñetas, estaban también, aparte de las historietas, se conocen con el nombre de tiras cómicas, tiras de prensa, cómic. Cuando usted vea un cómic es que se está haciendo una historieta. Esto que ustedes están viendo ahora aquí en pantalla es un cómic, eso es una historieta. Hablábamos acerca de los otros tipos de signos que se utilizan en las historietas. Encontramos los globos con garabatos, que indica que el personaje está diciendo o está insultando a la otra persona. El globo con sentido. Cuando ustedes ven esto en las historietas, el plum, el glub, el cra, esos son globos con sonidos. El globo con ampolletas encendidas indica la idea brillante que tiene la persona. O sea, ahora cuando yo realicé la pregunta de que estábamos hablando en la clase anterior, fíjense que Ángel, lo que fue Ángel, Yeshua, se les prendió enseguida el bombillo, se les vino la idea, ellos enseguida estaban levantando la mano porque ya ellos enseguida, captaron, ayer estábamos hablando era de esto. Esto es lo que se representa en la historieta, lo que ellos habían ya enseguida asimilado la información. Signos de interrogación, cuando se está preguntando, cuando se está haciendo una pregunta, se utilizan eso, los signos de interrogación. Garfield es uno de los personajes más queridos en esto de las historietas. La gente lee mucho de esos cómics de él porque les encantan. Hoy ustedes, ahora vamos a hacer la actividad. Vamos a ver cuál es la estructura de un cómic. Usted me va a decir, después de haber escuchado ayer que tuvo la explicación, conoció que primero está conformada por un texto y tiene unos personajes. Una de sus partes son los globos, las viñetas. ¿Qué va dentro de los globos? Va el diálogo de los personajes. Estos son los tipos de globos más casual que utilizan para hacer una historieta o un cómic. El globo normal, el globo de pensamiento, el globo de puntas. Claro que usted puede utilizar cuando va a realizar su cómic, usted puede hacer los tres, los puede tener, porque en el momento usted puede colocar al personaje que está hablando, pero después puede darle una impresión de que está pensando. Ustedes van a realizar un cómic, cada uno va a realizar un pequeño cómic que lo va a dar a leer, lo va a dar a conocer. Entonces, coloquen en la libreta, coloquen primera pregunta, en la libreta de lenguaje, vamos a trabajar. Ángel, recuérdanos la fecha de hoy.
10 de noviembre. Ok, hoy es 10 de noviembre del año 2020. ¿Qué día de la semana, Yesua? Martes. Martes, ok, muy bien. Esa es la fecha. Primero hay que escribir la fecha. Luego, después de haber colocado la fecha, van a colocar ¿qué es el COMI? Vamos a trabajar hasta la tercera pregunta nada más. La primera que dice qué es el COMI. La segunda que dice cuál es la estructura de un COMI. ¿Cuál es la estructura de un COMI? Yesua, ¿estás escribiendo, Yesua? Sí, señor. Ok. Y la tercera es hasta ahí donde la vamos a dejar, que dice que son los globos de diálogos. Estas que están acá no, las otras que están acá no las vamos a hacer. Nada más estas tres. ¿Qué es el cómic? ¿Cuál es la estructura de un cómic? ¿Y qué son los globos de diálogos? Hasta ahí. Listo. Quien va terminando me va diciendo que ya terminó de escribir las preguntas para dejar de compartir y poder visualizarlos a todos. Saray, ¿ya escribiste las preguntas, Saray? Sí, señor. Ok, mi amor. Entonces vamos a responder. Entonces quiere decir que puedo ya dejar de compartir la pantalla. Daniel ya terminó de escribir las preguntas. Señor, ya terminé. Ok, mi amor. Entonces vayan respondiendo. Señor, yo no había terminado, sí. Y si estoy preguntando, ¿por qué no dices enseguida levanta? Señor, yo tampoco he terminado. ¿Y por qué estoy preguntándote a ti después que le pregunté a Saray, pero como siempre, de maleducado no respondes? Porque te pregunté, Daniel, ¿ya terminaste? Y no respondes. Alan, ¿ya escribiste las preguntas?
Todavía no. Todavía no, ya las No, Alan, que si ya las escribiste, no que si las has resolvido, no, sino que si ya escribiste las preguntas. Ya yo las escribí. Ya lo terminé. Me falta la tercera. Ok. Isaac ya confirmó que ya él terminó las preguntas. Ángel había confirmado. Yesua, ¿usted terminó de escribir las preguntas? Señor, Ok. me falta solo La respuesta. Sí, señor. Falta la Ok. respuesta. ¿Por qué pregunta va Daniel? Voy por la tercera, señor. Ok. Hasta la tercera es, Daniel. Ya las otras no las vas a escribir, nada más la tercera. ¿Puedo dejar de compartir ya la pantalla? Sí, señor. Ok. Vamos a pegar la lapicera. Entonces van a responder. La primera es ¿qué es un cómic? La segunda es ¿cuál es la estructura de un cómic o de una historieta? Y ¿qué son los globos de diálogos? Saray, ¿qué es un cómic? Un cómic es utilizado para designar aquellas formas de relato gráfico que arman en base a dibujos encuadrados en viñetas. Ok, Saray. ¿Qué es un cómic, Ángel? Respuesta a la pregunta 1 es un relato o historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones. Ok. ¿Qué nos dice Yesua con la primera pregunta, Yesua? He terminado todo, pero ya escribí la primera. Escuchamos la respuesta de la primera. Relato de historia explicada mediante de viñetas o recuadros que
Eso debes de colocártelos. Que contiene ilustraciones y en él que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve. Ok. Escuchamos a Alan con la primera pregunta, Alan. ¿Qué es el cómic? Relato o historia es explicada mediante viñetas o recuadro que contiene ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve. Ok. ¿Qué nos dice Isaac? Señor, la primera, ¿qué es el cómic? Narración de una historieta a través de una un suceso, de una sucesión de ilustración que se completa con textos escritos y escrituras. Texto escrito. Texto escrito. Ok, Isaac. Muy bien. ¿Qué nos dice? Daniel ya terminó la primera. Sí, señor. Adelante, te escuchamos. Primera pregunta. ¿Qué es el cómic? Es relato o historia explicada mediante viñeta o recuadros. Ok. ¿A qué se le llama viñeta? A esta parte del cómic que ustedes han hablado. Ustedes han dicho, todos han coincidido en la explicación de su opinión, dando de que un cómic está representado en viñeta. Esto es lo que es una viñeta, para que sepan cuando vayan a elaborar su cómic. Esto recuadro que aparece aquí se le conoce como viñeta. Esta es otra viñeta. Acá hay otra viñeta y otra. Si ustedes cuentan, ¿cuántas viñetas tiene esa historieta? A ver, ¿quién dice? Cuenten y me dicen cuántas viñetas tiene esa historieta que están observando en pantalla. ¿Qué dice Yesua? 7. Claro, tiene 7. Muy bien. Tiene 7 viñetas. Esta, vamos con la segunda. ¿Cuántas viñetas tiene esa historieta? 6, señor. Tiene 6. Muy bien. La siguiente, ¿cuántas viñetas tiene? 8, señor. Tiene 8. ¿Qué dice Yesua? Ahí estaba Daniel. 8, señor. Ok, coincidieron. Muy bien. Entonces, Señor, sí, son 9. no hay 9, Isaac. Cuenta.
1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 5, 7, 6, 8. 7, 8, 9. No, Isaac, mira, una viñeta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 viñetas, Isaac. Arriba tienes 4 y abajo también hay 4 viñetas. Bueno. Cada recuadro es una viñeta. Entonces continuamos ahora con la estructura. Dice la segunda pregunta, ¿cuál es la estructura de un cómic? ¿Qué nos dice Saray con la pregunta 2? Respuesta. Señor, Estructura. estructuración, la viñeta, ilustración, onomatopeya y color. Ok, muy bien. ¿Qué nos dice por acá Yeshua? ¿Cuál es la estructura de un cómic? La viñeta. Mira, tienes que agregar Yeshua, agregar otras. Mira las que tiene, Saray nos mencionó varias. Puedes tomar de esas que la compañera expresó. Viñeta, los globos. Vamos a escuchar ahora a Ángel. Adelante, Ángel. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Se compone de viñetas que son los cuadros en los que se representa la acción y bien pueden ser de diferente tamaño. De diferentes tamaños. ¿Qué nos dice Alan? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura de un cómic? La estructura de un cómic o historieta se compone usualmente de viñetas, son los recuadros más grandes que con dibujos y textos. ¿Qué nos dice Daniel? Ok, Daniel. La estructura del cómic o historieta se compone usualmente de viñetas, recuadros en los que se representa la función, la acción. Ok. Escuchamos a Isaac. Isaac. Pregunta 2. ¿Cuál es la estructura del cómic? Viñeta, globos, color, personajes, tipos de ángulos y formatos. Ok. Nos vamos con la última pregunta que ya se nos va a agotar la primera hora de lenguaje. Ya nos está avisando el tiempo. A ver, Saray, la última pregunta.
se utiliza para expresar mediante palabras muy determinadas significado desde una onomatopeya hasta globos que representan palabras, líneas, pensamientos o diálogos o normales. Escuchamos a Yesua. Yesua, tú escuchaste a Saray del todo bien y ella tenía una respuesta. Tiene una respuesta muy buena, siendo que tiene mala conexión y se escucha entrecortado. Adelante, Yesua. ¿Qué son el globo de diálogo? Es lo que conversan de los personajes del cómic o historieta. Ok, ¿qué dice Ángel? Tres. Globo. Es la conversación en la historieta y la caricatura. Se utiliza para expresar un pensamientos, susurros, gritos. Okay. Alan. ¿Qué son los globos de diálogo? Es una conversación específica de historieta y caricaturas destinada a integrar gráficamente el texto de los diálogos o el pensamiento de los personajes. ¿Qué dice Daniel? Isaac. Pregunta 3. ¿Qué son los globos de diálogos? Son una convención gráfica que se utiliza para expresar mediante palabras un significado gráfico. Lo que ustedes estaban ahora mismo explicando cada uno acerca de lo que eran las viñetas, es esto lo que vemos en las historietas, que después que ya tenemos la viñeta, dice, aparece el globo de diálogo. Esto que ven aquí donde están las letras, donde están las palabras, es lo que ustedes estaban ahora mismo diciendo. Ese es el globo de diálogo. A veces vienen representados algunos para embellecer, lo hacen de esta forma, que es el globo normal.
Recuerden que cuando hablábamos de los tipos de globo, el globo normal, que es donde se escribe lo que está hablando el personaje en ese momento. Pero cuando ya vemos que hay otro tipo de globo diferente, es lo que está pensando. Es lo que está pensando en este tipo de globo, es lo que piensa en ese instante el personaje. Cuando vemos este tipo de globo que les voy a mostrar a continuación, que Saray era la que mencionaba mucho la palabra hematopeya, ella nos hablaba acerca de lo que sucede con esa hematopeya. Cuando esto es una hematopeya, pero cuando tiene el sonido plop o algo que nos está identificando que hubo un sonido que hicieron los personajes en la historieta, pero que se representa con este globo, con el globo con puntas. Eso es lo que se conoce como hematopeya. Ella era la única que ha hablado en las explicaciones de eso. Entonces, ahora vamos a pasar a resolver la actividad que tenemos en plataforma para complementar y les vaya quedando ya claro de lo que es, porque en la evaluación van a encontrarse con este indicador, con la temática de este indicador, y por eso es muy importante que usted coloque en práctica todo lo que ha aprendido, pero usted solo, que usted solo sea el que vaya aplicando. ¿Qué es una historieta? Es un texto que se escribe, pero que no es un texto literario, no. No es un texto literario, es lo que deben ustedes tener claro. ¿Cuál es la estructura de una viñeta? De una historieta. La viñeta, los globos, los personajes, porque si no tenemos los personajes, entonces no hay quien vaya a pensar, quien vaya a escribir, quien vaya a hablar en ese instante. ¿Qué son las viñetas? Ustedes mismos acaban de decir que la viñeta es donde está conformado la parte donde se representa el cómic, que ya puede ser con imágenes y también puede ser a través de texto. ¿Qué son los globos? Es donde va el diálogo del personaje o de los personajes. Eso es lo que es. Entonces vamos a pedirle aquí el favor a Isa. Esta niña ha tenido problemas. Valentina se conecta, vuelve y sale. Isa, adelante. Aunque nos queda un minuto nada más, habrá que regresar nuevamente. Dale al link. Ayer ustedes escucharon esa. Vamos a hacer. Lee, Isa, la pregunta.